Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En esta ocasión, y estando a pocas horas de las elecciones municipales y regionales, queremos abordar respecto del derecho al sufragio en nuestro país y sobre todo enfocarnos en lo que ha sido el siglo XX y cómo es hoy día lo que corresponde al derecho a elegir y ser elegidos. Hacemos este ejercicio porque es importante tener en cuenta cómo se ejerció el sufragio en épocas anteriores, no muy antiguas, relativamente recientes. Nuestros abuelos vivían en esas épocas, incluso nuestros padres ya habían nacido, y como tal es importante tener en cuenta qué representa un voto. Vivimos en una coyuntura bastante complicada respecto de cuáles son los méritos de los distintos candidatos que existen a nivel nacional. Incluso en la capital del país, el asunto a más o menos unas 72 horas de la elección todavía no está claramente definida. Las encuestadoras, la última vez que publicaron encuestas que era posible el día domingo, señalaban que no había un claro favorito. Casi los tres primeros para la alcaldía de la capital estaban en empate técnico. Entonces es importante tener en cuenta por qué es valioso el sufragio que emitimos. ¿Por qué nos buscan tanto cuando estamos próximos a las elecciones? Obviamente dirán, claro, sí, es que quieren que votemos por ellos, sí. Pero ¿qué implica el votar por una persona? Y más aún, siendo un derecho el sufragio, ¿cómo ha ido evolucionando el mismo? Y sobre todo, ¿cuánto representa para el futuro de nuestra patria, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que ahora realicemos una elección responsable? Al respecto, me quiero remitir a nuestras constituciones del siglo XX. Por ejemplo, la Constitución de 1920, promulgada en el gobierno de Augusto B. Leguía, expresamente sobre el sufragio decía lo siguiente. Artículo 62. Son ciudadanos en ejercicios los peruanos mayores de 21 años y los casados aunque no hayan llegado a dicha edad. Y agrega, el derecho de ciudadanía se pierde por naturalizarse en otro país, pudiendo recobrarse por reinscripción en el registro cívico. Y otro punto importantísimo, 1920. Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos en ejercicio que saben leer y escribir. No podrán ejercer el derecho de sufragio ni ser elegido presidente de la República, senador o diputado ningún ciudadano que no esté inscrito en el registro militar. Entonces, como vemos, en 1920, en el contexto de la así llamada Patria Nueva por Leguía, solo podían votar los varones, dice expresamente los peruanos, y ahí hay que asumir que no está hablando de hombres y mujeres, luego vamos a ver por qué. Y solo podían votar aquellos que supieran leer y escribir. Entonces, en las elecciones, por ejemplo, en las cuales eligió Leguía o se logró reelegir, solo participaron personas letradas. Igual en su segunda reelección para los años 30, que finalmente fue abortada en los hechos su asunción en el mando con el golpe de estado de Luis Miguel Sánchez Cerro. Con Sánchez Cerro, a los pocos años, se promulga una nueva constitución, la de 1933, que planteaba hace menos de 100 años respecto del voto en nuestro país. Artículo 64. Son ciudadanos los peruanos varones mayores de 18 años de edad, los casados y también los emancipados. Eso señalaba la Constitución del 33. El voto solo era para los varones o si se hubiera casado antes también accedía a votar aunque no tuviera la mayoría de edad. Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir. Interesante. Una vez más, solo los alfabetos podían votar. No obstante, posteriormente, estas normas fueron modificadas justo durante el gobierno de Manuel Odría. Y el artículo 84 de la Constitución del 33 pasó a estar redactado de la siguiente forma. Son ciudadanos los peruanos varones y mujeres mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados.
Entonces ya ven, recién sería en 1956 cuando las mujeres logran participar en elecciones. De allí vendría la Constitución de 1979. ¿Y qué nos dice respecto del sufragio? Aquí lo tenemos, artículo 65. Son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere estar inscrito en el registro electoral. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Es facultativo después de esta edad. Y en las elecciones pluripersonales no hay representación proporcional conforme al sistema que se establece. En buena cuenta, para la Constitución de 1979, lo que representó el sufragio fue la conquista del llamado voto universal. Podían votar hombres y mujeres, que ya venía desde el 56, pero podían votar aquellos que incluso no tuvieran la formación y la instrucción de saber leer y escribir. O sea, alfabetos y analfabetos participaban en elecciones. Si hacemos un balance desde los años 70 finales, que es donde se conquista el voto universal, hasta la fecha, ¿cuál ha sido la calidad de esos candidatos? Y sobre todo los que han sido elegidos finalmente, las autoridades que contaron con el respaldo popular. ¿Ha ido en mejor proporción? Recordemos a presidentes elegidos por el sufragio limitado solo a quienes supieran leer y escribir, en una época en la cual, claro, la mayoría del Perú era analfabeto. Hoy en día el analfabetismo no llega ni al 8% del país, pero en su momento pues tuvimos presidentes como un José Luis Bustamante y Rivero, como un Manuel Prado Ugarteche, personalidades que dentro de todo eran exitosos y supieron, y el mismo arquitecto Fernando Belaúnde, que supieron ponderar los diversos asuntos que conocieron en el ejercicio de sus importantes digámoslo así, tareas, como el caso también de Luis Bedoya Reyes, elegido bajo ese sistema. Entonces, aquí queremos entrar a tallar y un llamado a estando pocas horas de las elecciones, que existan autoridades que nos han decepcionado, es responsabilidad del elector. Si nos buscan y somos capaces de entregar el voto por una tasa o por otro tipo de prebenda, sin siquiera tomarnos la molestia de leer el plan y la propuesta que tiene dicho candidato que se postula para la alcaldía del distrito, y peor aún, ni siquiera somos capaces de instruir en nuestro hogar como jefes de familia, padre y madre a los hijos, desde pequeño decirles por qué es importante elegir responsablemente, y más bien les damos el ejemplo a los hijos que es un fastidio, que es una molestia, hay que ir a votar. Las consecuencias las vemos en el día a día. La política se banaliza y precisamente se abre la puerta a personas sin propuestas, sin vocación de servicio y sin compromiso con resolver los problemas que nos afectan y que solo hoy en día, por lo que están en la coyuntura electoral, van a un parque a abrazar a un gato, se sientan en un comedor popular a degustar con cierto recelo lo que le puedan servir, y otro tipo de prácticas que lindan con el populismo, mas no con la responsabilidad que debe tener quien asume seriamente su labor política. Entonces, es indispensable y tenemos que tomar medidas, primero los ciudadanos, porque somos los que tenemos el poder de darle el máximo cargo en un distrito, región o incluso a nivel nacional a un ciudadano. Y esto no puede seguir así. Precisamente en nuestras clases en San Marcos, en el curso de Derechos Fundamentales, en los estudios generales, compartimos mucho con los estudiantes y señalamos la importancia de entender la trascendencia de las instituciones jurídicas. Más aún, son los universitarios los primeros llamados a replicar la importancia de participar en democracia de forma responsable. La política, dirán algunos, no me gusta, no es de mi interés. La política me suena a aburrimiento. Nos guste o no, la política es importante porque de ella depende una buena gestión de nuestra sociedad y más aún el destino de nuestros impuestos. También, por supuesto, las expectativas que nos hagamos como ciudadanos. Entonces, por eso queremos hacer un llamado y enfatizar las constituciones del Perú. Incluso en el siglo XIX el asunto era mucho más limitado,
pero ha venido avanzando y progresando y ante tantos reclamos se concedió el voto universal. La pregunta es ahora, ¿los electores estuvieron al nivel de esa responsabilidad de participar en democracia? La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo establecía. Es un derecho humano participar en la elección de las autoridades del gobierno. Recordemos que en la década de los 40 y 50 todavía existía el colonialismo, todavía existían regímenes separatistas o segregacionistas, el apartheid en Sudáfrica, en la India con el colonialismo británico. Los mismos pobladores no podían elegir a quienes los gobiernen y agachaban la cabeza ante una autoridad impuesta desde el extranjero. Por eso es que el voto se volvió un derecho humano. Nosotros tenemos toda la libertad de podernos y somos absolutamente capaces de podernos gobernar a sí mismos. Y si bien es cierto, a nivel de las leyes se concedió, el constituyente dijo correcto, voto universal, ¿cuál ha sido la contraparte en fomentar la responsabilidad y el civismo? Vivimos en una generación donde a veces vemos hogares disfuncionales que no se preocupan por lo básico como la alimentación, la salud. ¿Serán capaces de instruir a sus hijos en la importancia de participar responsablemente emitiendo un voto cuando sean adultos? Y más aún en la escuela, en los demás miembros de la comunidad, ¿qué van a encontrar? Desde nuestro espacio queremos contribuir a ello a través de diversas exposiciones sobre asuntos de coyuntura. Pero no olvidemos, y ese es el llamado que hacemos a los universitarios, a los que tienen también estudios técnicos superiores, habiendo alcanzado un nivel tan alto, es nuestro deber y obligación replicar la virtud de fomentar el respeto y sobre todo el cultivo de los valores democráticos. Y esto implica responsabilidad. La libertad no es hacer todo lo que me gusta, lo que me plazca y que el gobernante vea lo que quiera. Total, todos roban. Ese tipo de cosas no son propias de un ciudadano. Y si somos capaces de aceptar designios tan, de alguna manera u otra, infraternos, pues como dice una célebre frase, tenemos los gobernantes que nos merecemos. Hagamos un voto responsable este domingo 7 de octubre y valoremos cada día más porque la mejor arma, el mejor método para enfrentar y desbaratar a aquellos mentirosos y populistas es una ciudadanía bien educada e informada. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.